las dos clases anteriores habíamos definido lo que era la clase vector y vimos una pequeña aplicación de ella. Adicionalmente, desarrollamos los algoritmos correspondientes a los métodos definidos para dicha clase. Vamos a ver en esta clase una aplicación de la clase vector. Y en esta aplicación vamos a incluir los conceptos de herencia y de polimorfismo dinámico. En los lenguajes de programación se definen variables de tipo entero que tienen cierta limitación en su capacidad. Si deseamos trabajar con números de mayor capacidad, definimos las variables de doble precisión. En Java son las variables definidas de tipo long. Sin embargo, estas variables definidas para este tipo también, a pesar de que almacenan números muy grandes, tienen su limitación. Vamos a considerar el caso en que se desean manejar números enteros supremamente grandes, es decir, números que tengan 1000 dígitos, 2000 dígitos, etc. Ninguno de los tipos que se definen en los lenguajes de programación tiene la capacidad de almacenar dichos números. Vamos entonces a hacer uso de un vector para almacenar dichos números. Si nosotros consideramos el número por decir este número, y lo queremos representar y poder trabajar con él, hacer operaciones como decir multiplicaciones, factorial, división, sumas, etc., debemos definir una forma de representarlo para poder trabajar con una precisión exacta. El número que tenemos acá colocado como ejemplo tiene 3, 6, 9, 12, 15, tiene 16 dígitos. Si lo queremos representar en un vector, lo vamos a hacer de a dígito por elemento. Vamos a definir que tenemos un vector, un arreglo de una dimensión, y que este arreglo pues tiene una capacidad de almacenar 20 elementos. Vamos a ver entonces cómo representar ese número que tenemos ahí, almacenando cada dígito en un elemento del vector. Entonces, vamos a hacerlo de derecha a izquierda. O sea, el dígito menos significativo lo almacenamos en la última posición del vector. Y de ahí para atrás, 8491717, 070, 034, 5726. Y estas que serían las posiciones más hacia la izquierda del número, pues las tenemos en 0. Aquí el dígito más significativo comienza en la posición 5 del vector, entonces en la posición 0 vamos a decir hasta cuál posición del vector hay ceros. El hecho de que en la posición 0 de V haya un 4 significa que el número que se está representando comienza en la posición 5. Esa es la forma como vamos a representar los números enteros con muchos dígitos en un vector. Recordemos que en la clase vector, en la posición 0 del arreglo V, lo que manejamos es el número de posiciones utilizadas. Acá, en esta utilización de la clase vector, en la posición 0 lo que vamos a manejar es hasta cuál posición los datos son 0 en el vector. O sea que si inicialmente tenemos definido un vector en general, digamos de n elementos, inicialmente en la posición 0 vamos a tener n, indicando que los
n primeras posiciones del vector son 0. Ahí estaríamos representando el número 0, debido a que todas las posiciones en el vector pues serán 0. Esa es la forma como vamos a representar los números enteros en un vector. Vamos entonces a definir una clase. Esa clase la vamos a definir derivada de la clase vector que ya tenemos definida. El hecho de que definamos esta nueva clase derivada de la clase vector significa que los objetos de esta nueva clase podrán hacer uso de todos los métodos que se definieron para la clase vector. En nuestro ejemplo, vamos a colocar aquí, vamos a definir una nueva clase. Esa nueva clase vamos a definirla derivada de la clase vector que ya tenemos definida. Digamos que la nueva clase la llamaremos alta precisión. Entonces, la clase vector en general se denomina, se dice que esta es la clase base. Y la clase que es definida como derivada se dice que es la clase derivada. Entonces, para nuestro ejemplo, la clase derivada la llamamos alta precisión y la clase base se denomina vector. Vamos entonces a definir el prototipo para la clase alta precisión y luego abordaremos cada uno de los métodos que se han definido para la clase derivada. Esa capacidad que tienen los objetos de la clase derivada de hacer uso de los objetos de la clase base es lo que se denomina herencia. Y eso nos proporciona una gran facilidad para el desarrollo de aplicaciones, puesto que estaremos reutilizando métodos y algoritmos que ya han sido elaborados. Una de las principales cualidades que tiene la programación orientada a objetos siempre es la reutilización. Y con esto acá, de la herencia, esa característica de la reutilización, digamos que proporciona grandes beneficios. Vamos entonces a definir el prototipo de esa clase que estamos llamando alta precisión. Comencemos entonces, digamos, vamos a definir clase alta precisión y digamos que es derivada de la clase que llamamos vector. Habrá situaciones en las cuales las clases derivadas tengan más atributos privados que en la clase base. Sin embargo, para nuestro ejemplo, los atributos privados de la clase base serán los mismos que de la clase derivada. O sea, los atributos de la clase alta precisión, los atributos privados, son exactamente los mismos que los atributos privados definidos en la clase vector. Por consiguiente, pasamos a definir lo que es público. En público vamos a definir el constructor tendrá un parámetro también de tipo entero, llamémoslo NE. Este es el constructor. Cuando nosotros definimos este nuevo constructor,
Entonces, y tiene un parámetro, ahorita más adelante veremos el algoritmo, se hace uso del constructor de la clase base. Y recordemos que en esta clase derivada, cuando teníamos la clase base, en la posición 0 se almacena un 0, indicando que hay 0 posiciones ocupadas en el arreglo V. Cuando se trata de la clase derivada, acá en la posición 0 vamos a tener el valor de n, es decir, la capacidad que tiene el vector, el arreglo V. Si nosotros tenemos objetos de la clase alta precisión, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesará manipular números enteros, o sea, nos interesará un método para sumar números enteros bajo esa representación, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, el módulo, el factorial, potenciación, máximo común divisor, mínimo común múltiplo, etc. Todas las operaciones que se efectúan con enteros. Entonces, definamos un método que retorne un objeto de la clase de alta precisión. Ese método lo llamamos suma y tendrá como parámetro otro objeto de la clase alta precisión, el cual estamos llamando B. Entonces, cuando se invoque el método suma, será un objeto de la clase precisión el que invoca el método suma. Se le envía como parámetro otro objeto de la clase precisión. Nuestro método que llamamos suma efectuará la suma del objeto que invocó el método con el objeto enviado como parámetro. Y el resultado será un nuevo objeto de la clase alta precisión, el cual tendrá el resultado de esa suma. De una manera similar, pues definimos métodos para la resta. En la resta, el objeto que invoca el método será el minuendo y el objeto enviado como parámetro pues será el sustraendo. Igualmente nos interesará multiplicar, llamémoslo multiplica, tendrá como parámetro otro objeto de la clase alta precisión y el resultado será un nuevo objeto de la clase alta precisión que tendrá el resultado de multiplicar el objeto que invocó el método con el objeto enviado como parámetro. De una manera similar podemos seguir definiendo para lo que es la división, factorial, potenciación, etcétera, las operaciones que se efectúan con los números enteros. Nos interesa también acá, si tenemos un número representado como objeto de la clase alta precisión, pues nos interesa escribir el número. Vamos entonces a definir un método. Ese método, llamémoslo muestra datos. Recordemos que en la clase vector tenemos definido un método que se llama muestra datos. En la clase vector, los objetos de la clase vector en la posición 0 tienen un entero, digamos que sea 4. El hecho de que en los objetos de la clase vector en la posición 0 haya un 4 significa que en ese vector se están utilizando las primeras 4 posiciones del arreglo V. O sea que cuando se invoca el método muestra datos, se escribirán únicamente los primeros 4 datos. En la clase de alta precisión, en la posición 0 hay un valor distinto. Si hay un 4, ¿qué significa ese 4? Significa que las primeras 4 posiciones son 0 y que a partir de la posición 5 se encuentra el número que se está representando. O sea que muestra datos
para objetos de la clase alta precisión significa que va a escribir todos los datos que hay a partir de la posición 5. Entonces, ojo, en la clase vector tenemos un método que se llama muestra datos. Acá, en la clase derivada, tenemos un método que también se llama muestra datos. Tienen exactamente el mismo nombre. ¿Cómo funciona? Cuando usted esté trabajando con objetos de la clase alta precisión, si un objeto de la clase alta precisión invoca el método muestra datos, entonces va a ejecutar el algoritmo correspondiente al muestra datos de la clase alta precisión. Pero si usted está trabajando con objetos de la clase vector y un objeto de esos invoca el método muestra datos, entonces ejecutará el método muestra datos que se definió en la clase vector. Y esa decisión la toma el programa en tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución es el momento en el cual identifica cuál es el muestra datos que debe ejecutar. Si es el muestra datos correspondiente a la clase base o si es el muestra datos correspondiente a la clase derivada. Entonces, esa característica de él identificar cuál de los dos métodos es el que ejecuta es lo que se conoce como polimorfismo dinámico. O sea, nosotros cuando definimos la clase vector, nosotros habíamos hecho uso de una clase de polimorfismo. Teníamos dos métodos con el mismo nombre. La diferencia entre esos dos métodos es que el uno tenía 2 parámetros y el otro tenía un parámetro. Entonces, con base en el número de parámetros que se envíen en la invocación del método, el tipo sabe cuál de los dos ejecutar. En este caso, tenemos nuevamente dos métodos con el mismo nombre. Ninguno de los dos tiene parámetros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno pertenece a la clase base y otro pertenece a la clase derivada. Entonces será en tiempo de ejecución el momento en el cual él identifique cuál método utilizar de acuerdo al objeto que esté llamando ese método. Si el objeto que invoca el método es de la clase base, ejecuta el algoritmo correspondiente a la clase base. Si el objeto que invoca el método pertenece a la clase derivada, entonces ejecuta el método correspondiente a la clase derivada. Adicionalmente, vamos a definir otro método que se llama actualiza número de dígitos. ¿Qué es lo que hace este método que estamos llamando actualiza número de dígitos? Fijémonos en una cosa. Cuando nosotros tenemos representado un número entero como objeto de la clase alta precisión, nosotros podemos identificar que el número de dígitos del número será igual a n. N es la capacidad que tiene el arreglo menos lo que hay en la posición 0. O sea, si aquí n, por decir alguna cosa, vamos a rellenar esto aquí, 7, 8, 9 y 10. El número de dígitos que tenemos son 6 dígitos. ¿Cómo obtenemos eso? N, que vale 10, menos lo que hay en la posición 0. 10 menos 4, 6. O sea, esa diferencia nos permite obtener el número de dígitos que tiene el número que se está representando. Digamos que ese número de dígitos es importante en muchas situaciones. Digamos que a usted le interesará determinar cuál de dos números es más grande que el otro. Entonces, hacemos uso de un método, lo tenemos acá, donde usted
lo primero que hace será comparar el número de dígitos. Aquel número que tenga más dígitos, pues será mayor que el otro. Entonces, es importante conocer el número de dígitos que tiene un entero representado en un vector. Ese número de dígitos será el tamaño del vector menos lo que hay en la posición 0 de ese arreglo V. Este método actualiza el número de dígitos, se utiliza en operaciones como decir la resta, la multiplicación, la suma. Digamos en la resta, si usted resta dos números, cada uno de los cuales tiene, por decir alguna cosa, 20 dígitos, y resulta que los primeros 19 dígitos son iguales, solamente hay diferencia en el último, cuando se ejecute la resta, entonces el número obtenido solamente va a tener un dígito. Como en la posición 0, nos debe decir cuáles son las posiciones a partir de la cual comienza el número que está representando, tocará actualizar esa posición, puesto que durante el proceso no es posible identificar cuántos ceros a la izquierda me están quedando. Eso es lo que hará nuestro método, actualiza número de dígitos. Entonces digamos que aquí pues usted podrá seguir definiendo métodos, un método que compare dos números, potenciación, factorial, etc. A modo de ejemplo, dejémoslo hasta acá. Entonces, resumiendo, aquí tenemos definida una clase derivada de otra. Ahí estamos presentando el concepto de herencia. Recuerde que los objetos de la clase derivada podrán hacer uso de todos los métodos que se definieron en la clase base. Y estamos también presentando el concepto de polimorfismo dinámico con este método que estamos llamando muestra datos. Recuerde que en la clase base también definimos un método con ese mismo nombre. Vamos entonces a ocuparnos de los algoritmos correspondientes a algunos de esos métodos que hemos definido. Comencemos con el constructor. Recordemos que para la clase vector nosotros definimos un constructor que se llamaba vector. Cuando nosotros vamos, la diferencia que hay entre el constructor de la clase vector y el constructor de esta clase alta precisión, que es la clase derivada, la única diferencia está en la posición 0 de ese vector V. Entonces, el algoritmo correspondiente, digamos, algoritmo para el constructor. Nuestro constructor se llama alta precisión. Tiene como parámetro un dato que estamos llamando NE. Entonces, este algoritmo, para el constructor, lo que hará será invocar el constructor de la clase base. ¿Cómo invoca el constructor de la clase base? El constructor de la clase base se invoca con la palabra super. Es una palabra reservada en el lenguaje de programación Java. Esta palabra reservada le está instruyendo a la máquina para que ejecute el constructor de la clase base y le envía como parámetro NE. Eso es lo que hace esta instrucción que estamos llamando super. O sea, que se ejecuta el constructor de la clase base. El constructor de la clase base en la posición 0 coloca un 0. En la clase derivada, en la posición 0 deberá estar, es el número de elementos. O sea, vamos a decir que al vector, al arreglo V, en la posición 0 le asignamos NE.
El constructor de la clase base en la posición 0 había asignado un 0. En la clase derivada deberá tener el número de elementos. Eso es lo que hacemos acá. Este es el algoritmo correspondiente al constructor. Ahora, digamos otro detalle también bastante importante. Cuando nosotros definimos la clase vector, definimos que los atributos n y v son atributos privados. Cuando decimos que son atributos privados, significa que solo se podrá acceder a ellos mediante métodos. ¿Ok? Esa es una cualidad supremamente importante, el encapsulamiento, que siempre se debe respetar. Sin embargo, cuando trabajamos clases derivadas, puede ser cómodo, en vez de usar los métodos, que los objetos de la clase derivada también tengan acceso a los atributos privados de la clase base. Cuando deseamos tener esa capacidad, lo que se hace es que en la clase base, los atributos que se definieron privados ya no se definen privados, sino que se definen protegidos. O sea, cuando usted tiene una clase base y define los atributos privados como protegidos, significa que los objetos de la clase derivada podrán acceder a esos atributos sin necesidad de usar los métodos. Entonces, definir atributos protegidos proporciona la habilidad de que objetos pertenecientes a la clase derivada puedan acceder a esos atributos sin la necesidad de utilizar métodos. Entonces, para nuestro caso, aquí en el constructor de la clase derivada estamos accediendo la posición 0 del arreglo V sin necesidad de utilizar métodos. Eso implica que en la clase base V tuvo que haber sido definido como protegido. Si V está definido como privado, no podremos escribir esta instrucción, sino que tendremos que hacer uso de ese método que definimos en la clase base, que se llama actualiza número de elementos. Vamos entonces a desarrollar nuestros algoritmos que vamos a mostrar acá, considerando que los atributos de la clase base se han definido como protegidos. Este es el algoritmo correspondiente al constructor. Ocupémonos del correspondiente a muestradatos. Nuestro método se llama void muestradatos. Recordemos que tenemos el arreglo V, este es un objeto, digamos el objeto A, digamos que ese objeto A es de la clase alta precisión. Digamos que tenemos almacenado el número estos elementos son 0. Aquí tendremos un 4. El valor de n es 13. Entonces, habíamos definido en la clase vector que v y n son atributos privados. Ya estamos diciendo que en la clase base vamos a cambiar aquello de v y n de privados, lo vamos a colocar protegidos. Entonces, cuando un objeto de la clase alta precisión invoque el método muestradatos, entonces simplemente lo que debemos hacer es un ciclo. ¿Desde cuál posición? Desde la posición b sub 0 más 1, vamos a llamar esto i,
que es b sub 0 más 1. Entonces, nuestro método muestra datos, simplemente lo que haremos será un ciclo para i, empezando en la posición b sub 0 más 1, y menor o igual que n, y más haga, simplemente vamos a decirle que escriba el dato que está en la posición i. Fin del for y fin de nuestro método que llamamos muestra datos. Si nosotros comparamos este algoritmo con el que teníamos en la clase base, el algoritmo de la clase base empezaba en la posición 1 y el límite superior, en vez de haber sido n, era b sub 0, que me decía cuántas posiciones estaban ocupadas. Este algoritmo es entonces diferente del algoritmo muestra datos que se tenía en la clase base. Ese es nuestro algoritmo para el método muestra datos en la clase derivada. Vamos a ocuparnos del algoritmo de la suma. Entonces, para desarrollar el algoritmo de la suma, vamos a dibujar otro número representado de esa forma y veremos pues cuáles son las operaciones que se deben efectuar. ¿Cómo es que va a funcionar nuestra suma? Recordemos que estamos sumando enteros y que supongo que todos sabemos cómo se suman números enteros. Aquí la diferencia estará, digamos que, en la representación. Tenemos aquí otro objeto, llamémoslo el objeto B. Este objeto B pues tiene su correspondiente arreglo V y su correspondiente N. Aquí es 0, qué pena. 0. En este objeto B, el valor de n pues es 17. Aquí total de elementos 13 menos 4 son 9. 3, 6, 9. Aquí tenemos 3, 6, 9. Pongámosle otros dos más. O sea, este valdrá 6. Esto sea 0. Ahí tenemos dos objetos de la clase de alta precisión, el objeto A y el objeto B. Cada uno de ellos representa un número entero y estamos interesados en hacer la suma de esos dos números enteros que están representados ahí. Entonces, el resultado será crear un nuevo objeto. Ese objeto que va a tener el resultado, vamos a llamarlo el objeto C. El objeto C pues, va a tener su correspondiente arreglo V y va a tener su correspondiente N.
Vamos a decir que tiene 15 elementos, aquí tendríamos 17 menos 6 daría 11. Bueno, en realidad, vamos a restarle a esto aquí. Si nosotros queremos sumar esos dos números, entonces fijémonos acá. El número de dígitos del objeto A es 13 menos 4, o sea, tiene 9 dígitos. El número de dígitos del objeto B es 17 menos 6, tiene 11 dígitos. Cuando usted suma dos números, el resultado de sumar dos números, por grandes que sean, en el peor de los casos dará un dígito más que el mayor de los dos sumandos. O sea que este objeto C, el máximo número de dígitos que podrá tener será 12. Estamos sumando este que tiene 11 dígitos con uno que tiene 9 dígitos. El resultado no podrá tener más de 12 dígitos. O sea que el objeto resultante lo vamos a definir con tamaño 12. Entonces, vamos a escribir nuestro método. Nuestro algoritmo va a retornar un objeto de la clase alta precisión. El método lo llamamos suma. Tiene como parámetro un objeto de la clase alta precisión que estamos llamando B. ¿Cómo se invocaría ese método? Si nosotros queremos hacer uso de ese método, digamos que a C le asigna A punto suma B. O sea, el objeto A está invocando el método suma y le está enviando como parámetro el objeto B. El resultado va a ser un nuevo objeto que estamos llamando C. Entonces, lo primero que vamos a hacer será definir cuál es el tamaño del objeto resultante. Para definir el tamaño del objeto resultante, vamos a decir que número de dígitos del objeto A, número de dígitos del objeto A, pues sería el tamaño del vector, retorne capacidad. Cuando decimos retorne capacidad, entonces n quedará valiendo 13 y le restamos retorne número de elementos. Recordemos que esos dos métodos, retorne capacidad y retorne número de elementos, fueron definidos en la clase base. Estamos haciendo uso de dos métodos que pertenecen a la clase base. Y vamos a definir que el número de dígitos de B será B punto retorne capacidad menos B punto retorne número de elementos. O sea, el objeto B está invocando retorne capacidad. Cuando aquí ejecutamos la primera instrucción, el número de dígitos de A será 13 menos 4, 9. Cuando aquí ejecutemos la segunda instrucción, n de B, el número de dígitos es 17 menos 6, 11. Ahí hemos obtenido el número de dígitos del objeto A y el número de dígitos del objeto B. Fijémonos también, a modo de repaso, que en la primera instrucción el método retorne capacidad y el método retorne número de elementos no está precedido de ningún objeto. ¿Qué significa eso? Significa que esos métodos actúan sobre el objeto que invocó el método.
el objeto que invocó el método es el objeto A, o sea que en esta primera instrucción será ese objeto el que invoca retorne capacidad y el que invoca retorne número de elementos. Teniendo definidos el número de dígitos de cada uno de los números a sumar, procedemos a crear el nuevo objeto C. Vamos a decir que definimos una variable que llamamos C, que cree un nuevo objeto de la clase alta precisión y que el tamaño será el mayor. Hagamos uso de un método que se llame mayor entre el número de dígitos de A y el número de dígitos de B más 1. Esa es la forma como vamos a definir el objeto donde se almacena el resultado. Será el mayor entre los números de dígitos de ambos números más 1. Ya hemos visto por qué se define de ese tamaño. ¿Qué más vamos a hacer? Tenemos que recorrer. Para nosotros sumar, siempre lo empezamos haciendo con los dígitos menos significativos. O sea, tenemos que utilizar una variable para recorrer el objeto A de derecha a izquierda y otra variable para recorrer el objeto B también de derecha a izquierda. A medida que los vamos recorriendo en forma simultánea, sumamos los dígitos que hay en esas posiciones. En nuestro ejemplo, 6 más 9 dará 15. Como estamos almacenando un dígito por elemento, entonces de este resultado separamos el último dígito. El último dígito es el que vamos a llevar a esta posición. Vamos a llamar esta la posición K. Y el 1 nos va a quedar como acarreo. O sea que cuando nos pasemos, nos volvamos con la I y con la J, sumaremos el acarreo 1, más 1, 2, más 9, 11. Obtenemos un 11. O sea, separamos el último dígito y llevamos el acarreo. Nos volvemos con la I, con la J y con la K. Entonces, vamos a hacer una cosita acá para ahorrar escribir tanto. Cambiemos esta instrucción. Vamos a decir más bien que nuestra variable K le asignamos el mayor entre el número de dígitos de A y el número de dígitos de B más 1. Y definimos alta precisión C, que sea un nuevo objeto de la clase alta precisión y le enviamos como parámetro K. Entonces nuestra variable K ya está ubicada en la posición 12. Necesitamos la variable I, la variable J. Digamos entonces que la variable I es igual a retorne capacidad. La variable J es B punto retorne capacidad. Necesitamos saber hasta dónde recorrer con la I y con la J. O sea, debemos llegar hasta esta posición. Y aquí debemos llegar hasta esta posición. Hasta esta. Vamos a llamar esto N y vamos a llamar esto M. Pongámoslo mejor hasta la anterior. Este será M y este será N. ¿De dónde obtenemos los valores de M y N? La posición 0 de
el arreglo nos da esa información. ¿Cómo se accede a esa información? A través del método número de elementos que fue definido en la clase base. Vamos a decir entonces que a M le asigna número de elementos y vamos a decir que a N le asigna B punto número de elementos. Entonces ya sabemos, la I vamos a recorrer de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, la J también de derecha a izquierda. Cuando la J sea igual a la N, significa que terminó de recorrer este número. Cuando la I sea igual a la M, significa que terminó de recorrer este otro número. Adicionalmente, necesitamos el acarreo. Utilizamos una variable, la llamamos acarreo, la cual la inicializamos en 0. Entonces planteamos nuestro ciclo. Nuestro ciclo será, mientras la I sea mayor que la M y la J sea mayor que la N, haga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a sumar el dato que está en la posición I del objeto A con el dato que está en la posición J del objeto B, y el resultado de esa suma separamos el último dígito que se almacenará en la posición K. Entonces vamos a utilizar una variable S. Esa variable S va a contener esa suma, o sea, hacemos uso del método definido en la clase base. Ese será dato en posición I más B punto eso no lo habíamos llamado así, eso retorna, lo habíamos llamado retorna dato en, qué pena. Entonces ese será retorna dato en y más B punto retorna dato en J más el acarreo. Entonces cuando efectuamos esta suma, el dato en la posición I es 6, el dato en la posición J es 9, el acarreo empezó valiendo 0, S queda valiendo 15. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ese resultado? Tenemos que separar el último dígito, y el último dígito lo guardamos en la posición K del objeto C. O sea, vamos a decir que el objeto C invoca el método asigna dato. El dato será, ¿cómo hacemos para separar el último dígito? Fijémonos, si nosotros tenemos 15 y lo dividimos entre 10, el resultado es 1 y el residuo es 5. O sea que vamos a tomar S módulo 10, ese módulo 10 es 5, el residuo de la división entera, y lo almacenamos en la posición K del objeto C. Y al acarreo le asignamos S dividido 10. S dividido 10, 15 dividido 10 da 1, división entera. Hemos efectuado la suma, hemos separado el último dígito y lo hemos guardado en la posición que le corresponde. Hemos recalculado el acarreo, o sea, nos regresamos con la I, nos regresamos con la J y nos regresamos con la K. O sea, ya la I estará en la posición 12, la J
estará en la posición 16 y la K estará en la posición 11. Cuando llegamos acá, al fin del while, entonces regresamos a evaluar las condiciones. I mayor que la M, sí, la I vale 12, la M vale 4. J mayor que la N, también la J vale 16, la N vale 6. O sea, entramos nuevamente a ejecutar las instrucciones del ciclo, sumamos el dato en I, el dato en I es 1, sumamos el dato en J que es 9 y el acarreo que quedó valiendo 1. El resultado será 11. Entonces, el objeto C invoca el método asigna dato, o sea, 11 módulo 10 da 1. En la posición K almacenamos el 1. En la posición K se almacena el 1. Y nos devolvemos con la I, la J y la K. O sea, ya la K valdrá 10, la J valdrá 15 y la I valdrá 11. Nuevamente la I es mayor que la M, la J es mayor que la N, entonces sumamos 3 más 9, 12, el acarreo que venía siendo 1, lo almacenamos en la posición K y así sucesivamente nos venimos sumando. O sea que para nuestro ejemplo, aquí sería 13, o que sería 9 más 5, 14 más 1, 15, aquí sería 2 más 9, 11, otra vez llevo 1, 3, aquí sería más 8, 11 y llevo 1, aquí sería 6 más 9, 15 y llevo 1, 9 más 9, 18 y llevo 1, 5 más 9, 14 y llevo 1. Si no me equivoqué, eso es lo que viene dando la suma. Aquí tendríamos 3, 6, 9, aquí viene la J y aquí está la I. Cuando llegamos a este sitio, esto no tiene cara de estar bueno, 6 más 9, vamos a ir señalando, 6 más 9, 15 y llevo 1. 2 más 9, 11 y llevo 1. 4 más 9, 13 y llevo 1. 6 más 9, 15 y llevo 1. 2 más 9, 11 y llevo 1. 3 más 8, 11 y llevo 1. 6 más 9, 15 y llevo 1. 9 más 9, 18 y llevo 1. 5 más 9, 14. Mayor que la M, no, son iguales. O sea, la primera condición es falsa, se sale del ciclo. Pero ¿qué falta? Tenemos que terminar de recorrer el otro sumando, efectuando las operaciones con el acarreo que se trae. Vamos a escribirlo aquí de una vez. Vamos entonces a considerar que mientras la J sea mayor que la M, haga, decimos que el valor de S será B punto retorna dato en J más el acarreo. En nuestro ejemplo el acarreo viene valiendo 1, o sea 9 más 1, 10. Aquí apuntamos el 0 y llevamos 1. 9 más 1, 10. Apuntamos el 0. La J queda acá. Y el acarreo sigue siendo 1. Entonces, en este ciclo con el cual terminamos de recorrer el objeto B, pues las operaciones serán las mismas. El objeto B invoca el método asigna dato.
le separamos el último dígito, ese módulo 10, y lo almacenamos en la posición K. Le restamos 1 a la J y le restamos 1 a la K. Y fin del while. Fijémonos que en nuestro ejemplo se terminó de recorrer primero el vector correspondiente al objeto A que el vector correspondiente al objeto B. Y esa es la razón por la cual agregamos este ciclo, mientras la J mayor que la M. Pudo haber sucedido al revés, que se hubiera acabado de recorrer el objeto B y que faltara por recorrer elementos del objeto A. Entonces, para cubrir esa otra situación, entonces, a continuación de este ciclo, mientras J mayor que M, hacemos el ciclo mientras la I sea mayor que la, aquí es la M, aquí sería la N, perdón, la J la controlamos con el valor de N, la I es la que se controla con la M, mientras la I sea mayor que la M, haga S será igual a retorna dato en I más el acarreo. El objeto C invoca el método asigna dato. El dato es el módulo de S dividido 10. Se almacena en la posición K. Calculamos el acarreo. El acarreo será S dividido 10. Le restamos 1 a la I y le restamos 1 a la K. Acá en esta parte falta calcular el acarreo. El acarreo será S dividido 10. Y fin del while. Y fin de este while. Entonces, con estos dos ciclos, estamos controlando que se haya terminado de recorrer primero un objeto que otro. Puede suceder de que ambos objetos se terminen simultáneamente su recorrido. Cuando eso sucede, pues entonces no ejecuta este ciclo ni ejecuta este. Cuando aquí la I sea mayor que la M y la J sea mayor que la N simultáneamente, no ejecuta ni este ni ejecuta este. Fijémonos qué puede suceder. En una situación como estas, aquí el valor de K viene en este sitio. Entonces el acarreo es 1. Para que la suma quede bien hecha, entonces en la posición K habrá que llevar el acarreo. O sea, vamos a decir aquí que el objeto C asigna dato. El dato que va a asignar es el acarreo y lo asigna en la posición K. Luego de que hagamos eso, pues invocamos nuestro método que habíamos llamado actualiza, lo habíamos llamado número de elementos, creo. Es un objeto, un método perteneciente a la clase alta precisión. Lo que hace este método es actualizar la posición 0 del resultado. En nuestro ejemplo se utilizó esta posición. Sin embargo, si el acarreo hubiera sido 0, aquí queda un 0, y entonces ya la actualización del número de elementos, digamos que tiene cierta validez. En el proceso de suma, digamos que nos podríamos evitar la invocación de este método si esta instrucción para asignar el dato la controlamos con el hecho de que el acarreo sea mayor que 0. De todas maneras, es bueno siempre utilizar este método. Terminado eso, simplemente le decimos retorne C y sería fin del algoritmo correspondiente
al método de la suma. Entonces, espero que este algoritmo haya quedado bien entendido. Fijémonos también que es un algoritmo típico de muchos que hemos resuelto. Cuando se procesan dos arreglos en paralelo, se tiene un ciclo principal en el cual se recorren en paralelo y a continuación se agregan dos ciclos en los cuales se controla cada uno de los vectores por aparte. A ver cuál falta por terminar de procesar. Entonces, teniendo claro esto, yo creo que los otros métodos correspondientes a resta, multiplicación, etcétera, etcétera, que están propuestos inclusive en el texto guía, les trabajen a ellos. Y si hay alguna duda, pues acudan a su tutor o a la persona que les esté colaborando en el desarrollo del curso. En la próxima clase comenzaremos a ver la clase matriz. Muchas gracias.